Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25. Mateo, Nuevo Testamento, primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25. ¿Lo encontró o no lo encontró? Muy bien. Que vamos a leerlo todos juntos. Vamos a leer todos juntos Mateo capítulo 1, del 18 al 25. ¿Está preparado? Amén. Muy bien. A la voz de 3. 1, 2, 3. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, ¿qué dijo? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Gloria a Dios. Hoy, hermano, he titulado este mensaje El milagro de la humildad. Dios con nosotros. Dios es un ser maravilloso, un ser supremo, muy inteligente, lo sabe todo. ¿Cuántos dicen amén? Maneja la matemática, la física, todo. Todo maneja el Señor, todo. Los cálculos superiores de alta matemática Él lo maneja. Él es superior, maneja. Él se maneja y está fuerte, está vital, es joven, no es viejito, es joven, ¿verdad? Fuerte, todopoderoso, pero es humilde. Entonces es humilde. ¿Te gusta pensar? Él es humilde. ¿Qué es ser humilde? ¿Qué es la humildad? La humildad es el tener como carácter, ¿no? De poder tener empatía, ponerme en el lugar de la otra persona, ser compasivo, entender la necesidad de la otra persona. Dios es así. Y efectivamente, por tener un Dios humilde, no soberbio, no altanero, un Dios empático, humilde, sucedió el milagro. ¿Cuál es el milagro? Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios no está lejos. Imagínate, Dios no está lejos. Dios está cerca. Se introdujo la humanidad a la historia humana, se hizo como nosotros. ¿Podemos entender eso? ¿Podemos de repente comprender con esta mente tan finita lo que Dios hizo, hermanos queridos, hermanas queridas? ¿Puede entender? Yo miraba en estos días a unas hormigas caminar por ahí y si yo puedo hacer que uno de mis hijos se convierta en hormiga, yo papá depende del poder. Entonces lo puedo convertir como hormiga, que se meta ahí al mundo de las hormigas. Imagínate. ¿Harías eso?
con toda la fragilidad, con todo el peligro que sufren las hormigas, ¿verdad? Con toda esa fragilidad que cualquiera le puede hacer daño, con todo el asunto que tienes que hacer para sobrevivir, ¿lo harías? Mira, algo extraordinario, algo maravilloso, algo que realmente debe impactar nuestra vida es lo que pasó hace más de 2000 años ahí en Belén. El milagro de la humildad, Dios con nosotros. Y tenemos que entender qué cosa, la humildad, el modelo de humildad y amor que Dios nos dio como ejemplo para cada uno de nosotros. Y eso, ¿a qué nos debe llevar? Nos debe llevar a qué, a adorarle, nos debe llevar a qué, a servirle, a seguir el ejemplo, a hacer qué cosa, humildes. A ver, diga humildes. Humilde, sé humilde, mi hermano, sé humilde, hermana, sé humilde. Desea el carácter de Dios, humildad, humildad. ¿Sabe por qué? Porque querramos o no querramos, esta vida nos va a enseñar a ser humilde. Y aún cuando quieras aprender a ser humilde, mira, porque hay gente que puede salir de este mundo en soberbia, dice la palabra, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará que Jesucristo es el Señor. Llega así es simple. Dios es un Dios humilde. Dios es un Dios empático. Dios es un Dios servicial que sirve, se da. Y eso hay una enseñanza para nosotros. En primer lugar, la grandeza del acto de amor. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Fue profetizado 700 años antes con el profeta Isaías. Dice el versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que traducir qué cosa es? Dios con nosotros. ¿Fue qué cosa? Fue profetizado 700 años antes. Fue algo planeado, algo ¿no? diseñado para que 700 años después del profeta Isaías naciese Jesucristo. ¿De quién? De una virgen, de una señorita. Una señorita. Nació de un ser humano. En ese tiempo, las mujeres no tenían el derecho como ahora. Ustedes ahora, las mujeres, gloria a Dios, tienen su derecho, ¿verdad? Hay un derecho igualitario. En el tiempo de Jesús, la mujer era considerada de tercera categoría, ¿verdad? Le digo. No tenían el derecho a hacerlo. Antes, el siglo pasado, ni votaban las mujeres. No podían ejercer voto electoral. Ahora sí. Y hay derechos, ¿no? Hay derechos que van ganando. Y gloria a Dios. En el tiempo de Jesús, ¿dónde nace Jesús? A través de una virgen, de una señorita, de una doncella. Nace Jesús. Y dice la palabra, y es Dios introduciéndose a la historia de la humanidad. Él deja, ¿qué cosa? Su gloria. ¿Te imaginas la gloria de Dios? ¿Te imaginas la habitación de Dios? ¿Te imaginas dónde habita Dios? ¿Te imaginas? Ponte a pensar, el más grande multimillonario, billonario, ¿no? del universo. Imagínate, ¿cómo será su palacio? ¿Cómo será su dormitorio? ¿Cómo será su cama? ¿Cómo será donde vive? Imagínate. ¿Te puedes imaginar? Podrás imaginarte el palacio del rey Salomón, el más grande hombre de la historia que vivió en bastante riqueza. Mira, eso no se puede comparar con la gloria de Dios. Y dice la palabra, Filipenses capítulo 2, del 6 al 8, San Pablo, cuando escribe a los filipenses, dice lo siguiente. Dice lo siguiente en Filipenses capítulo 2, del 6 al 8. Dice la palabra, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué cosa? Obediente. A ver, diga obediente. Hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente. Mira, Jesús se hizo ¿qué cosa? Obediente. ¿Te imaginas al Dios del universo haciéndose obediente? ¿Te imaginas?
Imaginas una familia de nobleza, de gran posición en el país, imagínate, que viene acá al pueblo de Comas, nace, se introduce, no dice nada, que es de alta familia, y comienza a servir a los pobladores de Comas. Tomando riesgos, ¿riesgo de qué? De ser rechazado, de ser humillado, de ser atacado, de ser victimado. Fue victimado el Señor. ¿Te imaginas? Jesús dejó su ropaje divino. No dejó de ser Dios, dejó su forma de Dios. ¿Correcto? Y se introdujo a la humanidad. Un gran desprendimiento, una gran humildad, mi hermano. Una gran humildad. Me impacta el texto de Juan 1:14. Me impacta el texto de Juan 1:14. Dice la palabra en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. El logo fue hecho, ¿qué cosa? Carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El logos, lo que pensaban, ¿no? Lo que pensaban los filósofos griegos, el logos, ¿no? Esa razón, esa lógica, esa inteligencia, ¿no? Que mueve todo el universo, que mueve. Dice, ¿qué se hizo? Se hizo carne. A ver, diga carne. ¿Qué se hizo? Carne. ¿La carne es mala? Claro, esta materia que se llama carne no es mala. Dios ¿qué cosa? Va a restaurar también la parte material. Dios va a restaurar también el cuerpo. Va a haber resurrección de los muertos. Entonces ahí ataca fuertemente a la filosofía platónica y al gnosticismo, que decía que la carne es mala. El espíritu es bueno solamente. No. Dios hace cosas. Hace entender que todo Dios va a restaurarlo, todo va a restaurarlo. Su cuerpo va a ser restaurado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pastor, ¿no habrá otro cuerpo para mí? No. Yo tengo ese cuerpo y ese cuerpo Dios lo va a glorificar y lo va a transformar, ¿no? Como dice la palabra. Amén. Así dice la palabra. Así como Cristo resucitó con cuerpo glorificado, todos nosotros vamos a resucitar con cuerpo glorificado. Entonces, dice, aquel verbo que fue hecho carne. Gloria a Dios. Este acto, hermanos queridos, da dignidad ¿a quién? Al ser humano. El ser humano tiene una valía intrínseca, ¿no? Natural, ¿no? Inherente, ¿verdad? Nace con esa dignidad inherente. Jesús, ¿qué se hizo? Humano. Se hizo humano. ¿Y por qué no se hizo otra criatura? ¿Por qué no se hizo otra criatura? Un elefante, otra criatura que no sea humana. ¿Por qué? Porque el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Hay dignidad. Amén. Tú tienes una valía. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Tú tienes una valía. Tú tienes una dignidad. Dios te ama. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios te ama. Amén. Dios te ama. Dice la palabra, se hizo carne y habitó. Habitó. ¿Qué significa habitar? Hizo como una carpa de campaña. Hizo su carpa de campaña. Hizo su tabernáculo. Hizo su casa. Se habitó. ¿Dentro de qué? Dentro de nosotros, dice la palabra. Habitó entre nosotros. Vino. No es un Dios lejano, lejos. No. Dios está cerca. Amén. Está cerca el Señor. Habitó entre nosotros. Él pasó toda la ruta mecánica. La ruta humana, mecánica también. Claro. La ruta humana. De la concepción. De ser, ¿qué cosa? Gestado ¿dónde? En el vientre de quién? De María, de una mujer. Todos nosotros hemos sido gestados. Las mamás acá recuerdan su gestación de sus hijos, ¿verdad? Claro. Te has dado con tus hijos. Le has traído a este mundo, has procreado, ¿no? Has colaborado con el Creador. Lo has traído.
Jesús estuvo ahí en el vientre de María. ¿Cuántos meses? 9 meses será, pues, ¿no? 9 meses, no sé cuántos días. Nació, lloró, fue amamantado. Cuando era bebé tenían ¿qué cosa? Atenderlo, pues, porque nació igual como todos los bebés indefensos. Quería toda la atención del mundo para que crezca, ¿no? Niño, adolescente, joven, adulto. O sea, Él sabe todo. Él entiende tus dolores. ¿Cuántos dicen amén? Él entiende tu frustración. ¿Cuántos dicen amén? Él entiende los elogios, las cosas buenas, también las cosas malas. ¿Cuánto al Señor no le injuriaron, no lo ridiculizaron, no lo calumniaron, hasta lo traicionaron? Hasta lo han traicionado al Señor. Con un beso, ¿se acuerdan? Con un beso, un besito le traicionaron al Señor. Él entiende, mi hermano. ¿Por qué? Porque Él es Dios con nosotros. Él es Dios con nosotros. Él es con nosotros. Dice la palabra, y vimos ¿qué cosa? Vimos su gloria. No dice vimos su poder. No dice que vimos su grandeza. Claro que tenía poder. Claro que era grande. Pero ¿qué vimos? Dice, vimos su gracia. Dice, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracia, un favor, ¿no? Inmerecido, verdad, de parte del Señor. Muy bien. El teólogo John Piper dice lo siguiente: la encarnación es el acto más sorprendente de la humildad y amor que el mundo jamás conocerá. Es el gran sí de Dios a su pueblo a pesar de nuestro pecado. Gloria a Dios. Hermanos queridos, este acontecimiento impactó tremendamente a la historia de la humanidad. Hubo cambios sociales. La esclavitud dejó de ser. Fueron movidos muchos cambios sociales. Hubo un cambio en el pensamiento con respecto a Dios. Dios no está lejano, está cercano. Dios, todo lo creado por Dios, para Dios es valioso y Dios viene a restaurarlo. Es un ejemplo de transformación para la humanidad. Jesús nos enseña ¿qué cosa? Un servicio, ¿qué cosa? Sacrificial. Amén. Sacrificial. Jesús nos enseña que al servicio sacrificial. Un servicio que duela. ¿Correcto? Un sacrificio de sangre. Amén. De sangre. Yo pregunto esta mañana, ¿usted sirve a su prójimo? Usted sirve a su prójimo. Y no hay que ir muy lejos, hermanos queridos. La casa solamente. La casa, hogar. Y el hogar que está, el papá, la mamá, los hijos, ¿no? O papá y mamá, o esposo solamente. Ahí nomás. Ahí hay muchas cosas por hacer. Muchas cosas por hacer. Pregunto, ¿tú sirves en forma gozosa, contenta y aún sacrificial? Mira, Jesucristo, en esa introducción a la humanidad, hizo un servicio de cosa sacrificial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un servicio sacrificial. ¿Tú sirves de esa manera? ¿Cuántos dicen amén? Amén? No, pastor. No, yo no. A mí no me pisan el poncho. Yo no soy pisado. ¿Escuché esa canción? El peruano es acomplejado. El peruano y la peruana es acomplejado. Y muchos peruanos dicen, no, yo no. Que me sirvan. ¿No? A veces hay jóvenes que no quieren ni siquiera agarrar la escoba, ¿no? A ver, vamos a barrerla. No, dice, no, ni en mi casa barro. ¿Correcto? Ni en mi casa barro. Una señorita llegaba tarde permanentemente. Dijo su mamá. Digo, señora, de repente ella llega tarde porque seguramente en casa le ayuda a usted, le digo, ¿no? Le ayuda, cocina, usted le manda a hacer cosas. No, profesor.
Ella no hace nada en casa. Entonces le digo, señor, entonces a usted hay que jalarle la oreja. ¿Correcto? Porque en casa hay que servir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay que servir, hermano. Y con alegría. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Con alegría. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque es nuestro deber, pues, es nuestro deber. ¿Cuántos dicen amén? Es nuestro deber, es tu deber, es mi deber. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay cosas que hacer. ¿Qué cosa? Que beneficia a todos nosotros. A todos nosotros nos beneficia. Hablando con un grupo de jóvenes, decía lo siguiente: mira, en casa usamos nosotros. Somos personas consumidoras. Consumimos muchas cosas. ¿Qué consumimos? Agua, etcétera. Ensuciamos, claro que ensuciamos. Pues, hermano, el baño se ensucia. Usamos papeles higiénicos, por ejemplo. ¿Y quién lo va a botar? ¿Quién? ¿Quién lo va a botar? El papá, ¿ya? Está bien, el papá lo va a botar, está muy bien. La mamá, también lo va a botar la mamá. ¿Y tú? Y tú, jovencito, jovencita, lleno de energía, como decía mi madre, y tú, manganzón, tú no puedes botar la basura. ¿Ah? Jesús nos enseña un servicio sacrificial. Él vino, el rey de reyes, el todo soberano Dios, dejando su gloria, se introdujo para servir. Hubo un impacto en toda la humanidad. Hubo todo un impacto en toda la humanidad. Gloria a Dios. Muy bien. En segundo lugar, quiero tratar sobre el ejemplo de unidad de parte de Dios. Dice la palabra en Mateo capítulo 1, del 20 al 21, dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire, hermanos queridos, el mundo en tremendo peligro el mundo, hermanos queridos. Hasta hoy en día sigue en tremendo peligro el mundo. Tremendo peligro. La humanidad en tremendo peligro. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, hasta ahora hay guerra. No hay ni siquiera un día, un minuto en la cual no haya guerras en la humanidad. Y con el temor de una tercera guerra mundial, ¿verdad? Una tercera. ¿Cómo será una tercera guerra mundial? Imagínate. O sea, hay un peligro temporal permanentemente. Y el peligro más grande, el peligro en la eternidad. El peligro en la cual los seres humanos van a pasar la eternidad, porque la vida no acaba, pues, cuando ya tenemos que descansar en un cementerio. No, la vida continúa y Dios viene a restaurarlo todo. Un peligro. Pues dice la palabra: llamarás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará al pueblo de sus pecados. Y lo describe Isaías 53, del 2 al 3. Isaías 53, del 2 al 3. Dice la palabra de Dios. Isaías 53, del 2 al 3, dice la palabra: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así vino Dios, así vino Jesús, a poder absorber todo el pecado de la humanidad. Todo el pecado de la humanidad. ¿Te imaginas? Imagínate que sea como una esponja que pueda absorber toda la mugre, ¿no? Toda la suciedad, todo lo contaminante de la humanidad. Y Isaías va a decir: nadie lo deseaba. O sea, no quisiéramos ni siquiera verlo. Bueno, cuando Jesús fallece, dice la palabra, se oscureció, ¿se acuerdan? Se oscureció.
¿Y cuál fue una de las palabras de Cristo en la cruz? Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué dicen los comentaristas? Que había tanto pecado concentrado en un ser humano, Jesús, que Dios ni siquiera quiso ver, no quería ni ver que Dios a Jesús cargando todo el pecado de la humanidad. Hermanos queridos, el Señor Jesucristo, como empezamos, es que Él vino a servir. Y en Marcos 10:45 dice el mismo Señor Jesucristo, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, amén, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos queridos. Todo este ejemplo del Señor trastocó. Hay una anécdota en la Segunda Guerra Mundial, justo en vísperas de Navidad. Hicieron las paces por una temporada, por ese espacio de Navidad. Las tropas se abrazaron por Navidad, se abrazaron. Ese día no había ataque, celebraron la Navidad. Un momento en la cualquier cosa se podía entender algo de armonía, algo de paz. Oh, hermano querido, es el Señor que vino a poner la paz en medio de la tormenta. Amén, en medio de la tormenta. Gloria al Señor. En tercer lugar, todo este acto debe llevarnos a una respuesta de gratitud a Dios. Una respuesta de gratitud al Señor. Oh, hermano querido, todo esto que Dios ha hecho debe llevarnos a ¿qué? A estar agradecidos a Dios, mi hermano. Agradecidos al Señor. Debe llevarnos a ¿qué? A servir al prójimo. A tener gratitud en el corazón. A despojarnos del egoísmo. Y ser personas más empáticas. Más serviciales con los demás y darnos para con otras personas. Dice la palabra en Mateo 1, 24 a 25, donde hemos leído al comienzo. Mateo capítulo 1, 24 a 25, dice la palabra: y despertando José del sueño, dice la palabra, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Te imaginas a José? ¿Te imaginas a José? Lógicamente José y María sabían de la palabra. José y María no eran cualquiera, eran personas devotas del Señor. Ellos sabían que iban a ser un Mesías. Ellos esperaban al Mesías. No era cualquiera José y María. Eran creyentes, devotos al Señor. Entonces, imagínate, tan enamorados José y María, tienen planes para casarse, estaban de noviazgo, ¿correcto? Toda la comunidad sabía de esa relación. Las bodas judías era todo un acontecimiento. Y por ahí se entera José que María, ¿cómo está? Embarazada. ¿Está qué cosa? Embarazada. ¿Cómo dicen en los pueblos del Perú? ¿Salió con qué? Con su domingo 7. Con su domingo 7. Salió con su domingo 7. Está embarazada. Ponte en el lugar de José. Y José era justo. ¿Era qué cosa? Era un hombre devoto del Señor. No quería infamarla, dice. O sea, no quería hacerla quedar mal. También con sus dudas. Pero Dios le habla. ¿Amén? Dios le habla. ¿Y cómo le habla? Por un sueño. Dios habla también por sueños.
Pero los sueños, ¿cómo tienen que estar? Tienen que estar, ¿qué cosa? En concordancia con la palabra. Dios le habla a José y le dice, no temas. Amén. No temas. A ver, diga, no temas. Diga que está a tu lado, no temas. No temas. Correcto, no temas. ¿No temas a qué? No temas obedecer a Dios. Nada más, no temas obedecer a Dios. No temas. No temas obedecer a Dios. Y le dice, le explica el ángel a José, mira, esto es lo que pasa. Eso es lo que dice Isaías. Y José dice, gloria a Dios. Yo soy el afortunado. No temas. Y José, dice la palabra, tomó a María como su mujer. ¿Qué cosa? Se comprometió. Se hizo responsable. Asumió. ¿Qué cosa? Un deber, un servicio, una responsabilidad. Hermanos queridos, digo lo siguiente. Yo estaba buscando adoradores en espíritu y en verdad. Está muy bien que usted le cante al Señor y excelente. Pero también tiene que, ¿qué cosa? Servirle a Dios. Entrégale a Dios, ¿qué cosa? Tu vida, tu tiempo, tu talento. No desperdicies lo que Dios te ha dado en otras cosas. Utilízalo ¿para qué? Para el reino del Señor. Úsalo ¿para qué? Para el servicio del Señor. En primer lugar, ¿dónde? En tu casa, en tu casa. ¿A quién? A tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Tu esposa, pues, si eres casado, tu esposa, tu esposo, tu ovejita. ¿Quién es tu primera ovejita? Tu esposa, si eres casado. Amén. ¿Quién es tu primer ovejito? Tu ovejita, tu esposo. Usted que es papá y mamá, tus hijos son tus ovejitas. Sírveles a ellos, sé ejemplo para ellos, sé ejemplo para ellos. Que ellos sepan que el papá, la mamá son siervos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siervos del Señor. Jesús nació y creció ¿dónde? En el hogar de María y José. Ese hogar de María y José, hermanos queridos, también influenció en ¿qué? En Jesús. Jesús vio a sus padres. Oh, hermano querido, le digo lo siguiente, mira. José obedeció a Dios. A pesar de sus temores, a pesar del que dirán, él asumió una responsabilidad. Entendió José que era el afortunado que Dios había elegido ¿para qué? Para el reino del Señor. Tú eres el afortunado. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres el afortunado. Tú eres el afortunado. ¿Para qué? Para servir a la causa de Dios, al reino del Señor. Tú eres la extensión de la salvación del mundo, hermanos queridos. Tú eres donde vayas. En primer lugar, tu casa, tu barrio, tu trabajo. Donde vas a trabajar ahí con tus compañeros de trabajo. Son tus ovejitas que Dios quiere que tú quieras que Dios los traigas al redil. Son tus ovejitas. Y eso sucede cuando entiendes que Jesús es el Emmanuel. ¿Qué es el Emmanuel? Dios con nosotros. Dios está contigo, mi hermano. Él sabe tus luchas, sabe tus frustraciones, sabe tus conflictos, sabe tus anhelos, lo que tú quieres, tú deseas, tus conflictos que hay, tu frustración. Él lo sabe todo, mi hermano querido. Él lo sabe todo. Y cuando ese Emmanuel está en tu vida, en tu corazón, fortalece tu ser. Amén. Te da esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Te da esperanza. Esperanza, mi hermano querido. Te digo a la iglesia del Señor, especialmente a los jóvenes, mira, Dios tiene planes para ti. Dios tiene planes para ti. En estos días estaba soñaba, Dios me hizo ver una iglesia fuerte, grande, donde jóvenes eran adultos y dirigían la obra del Señor, un grupo de profesionales, siendo ejemplo en la comunidad y extendiendo el reino de Dios. Amén.
Gloria al Señor. Le palmas al Señor. Dios me lo bendiga. Póngase en pie. Póngase en pie, hermano querido y hermana querida. El milagro de la humildad. Dios con nosotros. Emmanuel. Dios está cerca. Cerca de ti. Él puede habitar dentro de tu corazón. Si le abres la puerta. El Dios del universo, el Todopoderoso, puede habitar dentro de tu vida. Si le abres tu corazón. Dile, Señor, quiero conocerte cada día más. Perdona mis pecados. Perdona mis errores. Perdona mi rebeldía, Señor. Quiero conocerte cada día más. Ven a morar dentro de mí. Te necesito, Padre. Ven a morar dentro de mí. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Lo creo.